Les saludo en el amor del Señor. Le doy muchas gracias a nuestro Padre Celestial que me da una vez más la oportunidad de pararme en este lugar santo. Es un privilegio para cada una de nosotras. Así que cuando le corresponda a mi hermana, diga amén, porque es una tremenda bendición. Seamos soldados valientes, porque todos nos ponemos un poquito nerviosos, ¿cierto? Aunque no sea la primera vez, porque ese es un temor que tenemos de Jehová al Señor, ¿cierto? No es cualquier cosa pararse aquí. Gozosa también por ambos milagros, ¿cierto? Por el milagro del pequeñito familiar de nuestra hermanita Lidia y por también el tremendo milagro de nuestro hermano Danilo. ¿Cómo no gozarse en el Señor, mis hermanas? Que nuestro Señor sigue obrando en nuestra iglesia, sigue obrando milagros. ¿Cómo no sentirse? Es una dicha que no se puede explicar, ¿cierto, mis hermanos? Ustedes me entienden. Así que el mismo que sanó el cáncer de mi mamá, el mismo que sanó las dos enfermedades, aleluya. Mi mamá ya lleva el 9º año ya con vida ya. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanas, la palabra de hoy se encuentra en Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Una vez encontrado, nos colocamos en pie y damos lectura como está escrito en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, Señor. Maravillosa la palabra, ¿cierto, mis hermanas? Salvos por gracia. En el diccionario bíblico dice que gracia es amor, bondad, compasión, favor, misericordia y gracias. Encierra muchas cosas maravillosas de parte de nuestro Padre, ¿cierto? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Nosotros, los que no nacimos, o sea, bueno, yo igual nací con mi abuela que era cristiana, ¿cierto? Pero no me entregué pequeñita al Señor, sino cuando tenía 27 años. El Señor, a muchos de los que estamos aquí presentes, nos sacó del mundo, nos sacó de ese lugar que estaba, como dice nuestro Padre, estábamos muertos en delito y pecado, ¿cierto? Porque en el mundo nada bueno encontrábamos, era solamente dolor, desesperación, angustia, incertidumbre, nunca encontrábamos respuesta a nuestros problemas. Todo lo que hemos vivido en el mundo sabemos que es así, sabemos que no hay libertad, no hay ese gozo que nos entrega el Señor, nada bueno podemos encontrar en el mundo. Y el Señor en este versículo nos dice, Él os dio vida a vosotros, nos dio vida, ¿cierto? Cuando nos entregamos a Él, pasamos de muerte a vida eterna, que es la que tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿cierto? Después dice,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo representa claramente lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, o en el mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros sabemos quién es nuestro enemigo, ¿cierto? Nosotros nos dejábamos guiar por todo lo que había en el mundo, las corrientes comunes de la moda, los vicios, ¿cierto? Los que tuvieron vicios, se dejaban engañar. Muchas veces, a lo mejor no dejarse engañar, pero éramos engañados por la gente en el mundo, mis hermanas, porque demos gloria a Dios. No sé si usted ha tenido algún testimonio. Yo desde que me entregué al Señor, el Señor a mí me avisa cuando me van a engañar de una u otra forma. Y cuando me han engañado, ya sea en mi trabajo, en la calle, no alcanza a resultar, porque el Señor siempre nos da la victoria. Nosotros cuando nos convertimos en hijos del Señor, pasamos a ser hijos del Señor, ya dejamos de ser engañados. Y si usted en alguna parte, donde sea, en la calle, un vecino, llega a ser engañado, el Señor igual va a hacer justicia con usted. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe éramos engañados, ¿cierto? Y dice, ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que más se ve en este mundo hoy en día es la desobediencia. Primeramente, la desobediencia a Dios. La gente, como decía ayer en la predicación, ¿cierto? Como que ya no le importa mucho el significado de nuestro Padre, lo que significa Jesús, lo que significa realmente ser hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente está ciega espiritualmente. Ellos, como no conocen la verdad, ellos viven su vida como creen que es lo mejor, pero para eso estamos nosotros, mis hermanas. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, a todos, no solamente a los que se paran aquí adelante. Todos, dice su palabra, que id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mandato que nos da el Señor, no es un por si acaso, es un mandato que nos da el Señor y nosotros debemos ser valientes y obedecerle al Señor. Porque no podemos decir que no tenemos dónde hablar del Evangelio, porque tenemos vecinos, los que trabajan tienen compañeros de trabajo, a sus familias primeramente, ¿cierto? En fin, siempre tenemos a quien hablarle al Señor, así que no tenemos excusa. Después dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, aquí como que se repite, o sea, no se repite, sino que recalca lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? Porque vivíamos por la carne, ¿cierto? No vivíamos en el espíritu, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, no del espíritu, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo estamos? Tratando y logrando hacer la voluntad en el espíritu, ¿cierto? Viviendo en el espíritu para agradar a quién, a nuestro Padre Celestial. Amén, Señor. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo. Pues hijos de ira, eso mismo cuando nosotros vimos el estallido social, por ejemplo, por darles un ejemplo. Todas las personas que han hecho ese tipo de destrucciones, porque hay gente que está llena de ira, de odio, porque no tienen al Señor en su corazón. ¿Y por qué? Porque están en el mundo, ¿cierto? Ellos, por darles un ejemplo, ¿cierto? Hijos de ira, que hacen las cosas, no les importa destruir, no les importa que el prójimo quede sin trabajo, sin fuente laboral, en su hogar, ¿cierto? Destruyen sus matrimonios cuando no tienen al Señor en su corazón. En fin, podemos nombrar muchas cosas, ¿cierto? Lo que representa la ira. La ira es una lucha constante que nosotros también tenemos, ¿cierto? Porque cuando a nosotros nos hacen daño, o la parte de uno humana que cuesta, ¿cierto?, no enojarse. Bueno, generalmente no nos destacamos los cristianos por ser vengativos, porque nuestro Señor es nuestro abogado, ¿cierto? Amén, Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Claro, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, ¿cierto? Por el inmenso, infinito amor que nos tiene el Señor, Él es rico en misericordia con nosotros. Nos perdona, ¿cierto? Cuando cometemos un error y nos arrodillamos, el Señor siempre nos perdona. Pero que no sea costumbre, ¿cierto? No pensar, porque yo peco, ya me arrodillo y el Señor me perdona. No hay que hacerlo costumbre tampoco, ¿cierto? Porque también yo le digo, por ejemplo, a mi mamá que en la noche hay que orar, porque nosotros no sabemos si al otro hay que estar a cuentas con el Señor.
Porque nosotros en el día cometemos muchos errores, porque no somos perfectos. Y imagínense, en la noche puede venir el Señor por nuestra alma, por nuestra vida. Entonces tenemos que estar siempre a cuentas con el Señor. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿cierto? Ya dijimos lo que era la gracia, y juntamente con Cristo, porque Cristo se entregó, ¿cierto?, en la cruz, para que gracias a ese infinito, tremendo sacrificio que nadie haría por nosotros, nosotros somos salvos por gracia. Amén, Señor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué dice y juntamente con Él nos resucitó? Porque cuando estábamos antes sin el Señor estábamos muertos. Estábamos muertos, como dice su palabra, en delitos y pecados. Entonces cuando Él resucitó y pagó por nuestros pecados, nosotros al entregarlo, al aceptarlo en nuestra vida, también es una resurrección, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿cierto? Y también sabemos que se habla del nacimiento, ¿cierto? Como le dijo cuando el Señor le explicaba que había que nacer de nuevo, ¿cierto? Amén, Señor. Como dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice. Amén. Gloria a Dios, Señor. Le damos gracias al Señor por su presencia, porque se siente, como dice mi hermana Rosita, realmente se siente muy fuerte acá adelante la presencia del Señor. Somos muy bendecidos, mis hermanas, por estar en este lugar. Después dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto que las generaciones de cristianos han ido avanzando, ¿cierto? En los siglos venideros, por ejemplo, si Cristo no viniera en la generación, por darles un ejemplo, en la generación de nosotros, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, va a quedar como testimonio lo que nosotros podemos dejar en esta tierra a las nuevas generaciones, si es que el Señor no viene antes, así como las antiguas generaciones nos dejaron a nosotros esa riqueza. Amén, Señor. Dice, bueno, y también los siglos venideros, porque el Señor va a ser eterno, ¿cierto? Es y será eterno. Amén, Señor. Y los que nos vayamos con Él también vamos a ser eternos. Y aquí vuelve a repetir el Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios somos, dice, por medio de la fe, ¿cierto? Y no por nosotros, es algo que el Señor nos entrega. Amén, Señor. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Que nosotros no vamos a ser salvos si hacemos buena obra y sin entregarnos al Señor somos buenas personas, obramos bien, somos bondadosos. No, esa no es la verdadera salvación, ¿cierto? Entonces por eso no es por obras para que nadie se gloríe. Yo me glorío que hice grandes cosas en esta tierra. No es así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ve? El Señor nos vuelve a recalcar para buenas obras. Nosotros estamos llamados, mis hermanas, mis hermanos, a hacer buenas obras. Los hijos del Señor debemos ser nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos tratar, como decía ayer en la predicación, de ser como nuestro Señor. Es muy difícil, ¿cierto? Muy difícil porque, como decía mi pastor, Él es perfecto. Pero tratar de al máximo, ¿cierto? Con toda nuestra fuerza, tratar de seguir el ejemplo de nuestro Padre, porque eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Según su palabra. Que nosotros sigamos su ejemplo y lleguemos a ser el varón perfecto, dice su palabra. Amén, Señor. Bueno, eso cuando estemos en el cielo, ¿cierto? Vamos a hacer, si Dios quiere, si alcanzamos la corona, vamos a ser todos perfectos. Amén, Señor. Después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, claro, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ve? Dios preparó de antemano ya, porque Él conoce el pasado, el futuro y el presente. Dios preparó de antemano, mis hermanas, muchas veces nosotros por eso que tenemos que orar y pedir discernimiento. El Señor nos tiene la bendición ahí mismo y nosotros muchas veces la perdemos, porque Él prepara todo para que nosotros hagamos buenas obras y nos ganemos esa bendición. Y muchas veces nosotros ignoramos esas cosas. Yo eso también le trato de explicar a mi familia. Tal vez es muy repetitivo decir cuando alguien pasa pidiendo, pero mis hermanas, es verdad, mire, yo allá arriba en el cerro
Pasa un ancianito y yo no, y aunque sea lo mínimo, siempre le doy algo, porque yo siento que es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Señor, o sea, también lo dice en su palabra en otro texto bíblico, que cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, también lo hiciste a mí. Entonces el Señor, amén, Señor. Por eso dice aquí, las cuales, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. Y no ignoremos esas cosas, mis hermanas. Así que hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanas y hermanos. Espero que les haya servido como bálsamo, ¿cierto?, para su alma, y la guarden como un tesoro preciado. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, Señor. Hermosa su palabra, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, vamos a orar también por su palabra, para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor nos tenía en este día. Y esta la va a hacer mi hermana María García, en el nombre del Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por su amor, por su misericordia que ha tenido con cada una de tus hijas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, presentándote, Señor Jesús, el mensaje, Señor, que usted nos ha dado en esta tarde. Señor, sé que cada una hemos tomado nuestra parte, Señor. Bendice, Señor, también a mi hermana que usted ha utilizado, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Sí, Señor. Amén, amén. Gracias, Dios, porque tú eres grande, lleno de amor, lleno de misericordia, que hasta hoy día, Señor, nos ha fortalecido, Señor. Gracias, Señor, con Señor. cada una de tus hijas, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es bendita. Nos ha bendecido en esta tarde. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios. Gracias, Señor. Todo esto se lo entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador. Amén.